Un saludo para todas las personas que están conectándose en esta sesión. Sé que es diferente hora en cada lugar, por lo menos de quienes estamos conectados en este panel y también de las personas que están asistiendo a RightsCon. Para nosotras es pues muy importante este espacio que estamos iniciando. Nosotros venimos desde nuestras organizaciones trabajando temas de derechos de autor, de moderación de contenido, sobre todo enfocados hacia la investigación, hacia las bibliotecas, hacia iniciativas educativas, pero nos parece importante también empezar a hablar de cómo este tema de la moderación de contenidos por derecho de autor está afectando también nuevas formas de trabajo y nuevas formas de subsistencia, como las que se están creando a partir de quienes se desempeñan en la creación de contenidos en las diferentes plataformas. Entonces, hoy nos acompañan Patricia Díaz de Datisoc, Franco Yandana de la Fundación Vía Libre y Diana Arevalo de la organización, perdón, olvidé el nombre de la organización, no sé si tú puedes Sí, sí, recordarme. sí. Fundación Cadal. Eso, de la Fundación Cadal de Argentina. Con Diana también habíamos trabajado previamente porque hacía parte del equipo de Free Muse con quienes hemos abordado algunos temas de libertad de expresión artística. Entonces, bueno, la idea de la discusión de hoy va a girar en torno a una investigación que queremos presentarles, que desarrollamos en Fundación Carisma en el año 2020 y 2021, que será publicada próximamente. A partir de esta investigación, pues que les vamos a mostrar como los principales puntos y hallazgos que tuvimos, queremos abrir una discusión frente al tema de la libertad de expresión artística, las excepciones y limitaciones que existen para la creación de contenidos y las herramientas que tienen también las personas que están creando contenidos relacionadas con temas de derechos de autor. Entonces, no sé, pues si quieren dar un saludo y hablar algo más de sus organizaciones previo a que inicie o de una vez inicie con la investigación. Listo. Entonces, esperen un momento, acá comparto. Eh, ¿Están viendo la presentación? No. ¿No? Se salió, dejaste de Ya, compartir. ahí ya Ahora pueden sí. ver. ¿Sí? Bueno, entonces la investigación que desarrollamos se llama Desequilibrios del derecho de autor en la cultura digital. Queremos aquí abordar temas pues de derechos de autor, de cultura, pero también de algunos aspectos que tienen que tenerse en cuenta para hablar de economía digital cuando estamos como tocando ciertas formas de circulación de los contenidos digitales. Eh, la investigación nosotros la iniciamos porque en el contexto de pandemia nos dimos cuenta que muchas de las iniciativas que estaban pasando de la parte, digamos, de sus escenarios en físico a la parte virtual, como por ejemplo cineclubes, clubes de lectura por parte de bibliotecas, contextos de educación, diferentes espacios de opinión y algunos de medios de comunicación independientes que se tuvieron que virtualizar por completo, empezaron a enfrentar muchos problemas con la moderación de contenidos por derechos de autor. Entonces, esta investigación pues recoge algunos casos que, como les digo, se desarrollaron principalmente en el marco de la pandemia. Habla un poco de cómo están funcionando las herramientas de detección automática de infracción por derecho, cuáles son las notificaciones erróneas que encontramos en muchos casos, cuáles son los problemas que tienen las personas con los procesos de apelación y cuáles son los impactos que podemos percibir para el proceso creativo, para la libertad de expresión artística, pero también para el acceso a los derechos culturales por parte de las audiencias. Entonces, bueno, las herramientas de detección automática de infracciones de los derechos de autor se han convertido como en una situación constante que tienen que enfrentar los creadores de contenido. Muchas veces cuando hablábamos con las personas que entrevistamos y los casos que nos llegaron,
ellos pensaban mucho que el tema de derechos de autor no tenía nada que ver con, pues, como con su quehacer artístico, pero pues todo el tiempo se ven enfrentados a esto, lo análogo, pero no sabían cómo afrontarlos en el tema digital. Entonces, para entender un poco cómo funcionan estas herramientas, principalmente se han creado para que las plataformas puedan garantizar, digamos, el respeto por los derechos, principalmente de quienes tienen los derechos de autor de la mayoría de las creaciones en el mundo, que son pues grandes corporaciones. Cuando se crean estas herramientas de detección automática, se crean pensando en las Viacom, en Time Warner y en muchas de las corporaciones que hacen lobby por temas de aumento de restricciones de derechos de autor, por ejemplo, en los tratados de libre comercio y demás, que en el caso de Colombia, el lobby pues lo hace la Motion Picture Association of America, que son los principales lobistas para el tema de restricciones a los derechos de autor, sobre todo en audiovisual. Entonces, estas herramientas que se suponen que sirven a las plataformas para, digamos, sostener o mantenerse neutral ante un conflicto entre el posible titular de derecho y entre quien lo esté utilizando, tal vez de una manera ilegal o de una manera que no está autorizada, eh, han empezado a convertirse en un factor que está afectando a pequeños creadores, sobre todo contenidos a nivel mundial. Pues esta herramienta la tiene YouTube, Facebook la adoptó en 2016, otras plataformas como Twitch o Vimeo también tienen una tecnología similar. Nosotros, digamos que adicional a la recolección de casos que realizamos, también entrevistamos a personas pues de cada una de las plataformas, casi todas las plataformas nos contestaron y pudimos pues como contrastar alguna de la información que nosotras estábamos recogiendo. ¿Qué pasa con las notificaciones que hacen estas herramientas? Se supone pues como les decía, son herramientas que se mantienen de cierta forma neutrales y según la entrevista que tuvimos con Google, ellos nos dicen que menos del 1% de las reclamaciones son apeladas y que están tratando de mejorar sus sistemas para que las notificaciones erróneas cada vez sean menores. Sin embargo, como les dijimos, las entrevistas que nosotros logramos tener con los casos que estábamos recogiendo, lo que nos cuentan es que las infracciones y las notificaciones erróneas son una constante, pero que casi nadie se atreve a denunciarlos, no saben cómo continuar con el proceso y pues simplemente deciden dejarlo a un lado para no tener que continuar. Algunos de los tipos de notificaciones ilegítimas que nosotras encontramos fueron, por ejemplo, notificaciones por contenidos que pertenecen al dominio público. Si bien un contenido que pertenece al dominio público debería poder ser usado libremente, las plataformas como Facebook y como YouTube lo identifican como una infracción al derecho de autor cuando se está utilizando. Entonces, acá el caso concreto tenemos un cineclub que es uno de los cineclubes principales en Colombia, que existe pues hace casi 100 años, casi 70 años, y ellos estaban organizando un ciclo del cineclub para poder cumplir también como pues con las funciones que realizan en el marco de la pandemia, para no tener conflictos con el derecho de autor, lo que hicieron fue proyectar películas de dominio público, es decir, que sus derechos habían pasado como a ser de interés público hacía muchos años, eran películas de más o menos 1900, 1920, y aún así, teniendo los derechos, pues como claros, la cadena de derechos y demás, Facebook les bloqueó y les bloqueó el Cineclub hasta que tuvieron que cambiar de plataforma y perder un montón de audiencia que habían logrado ganar. Eh, Tenemos notificaciones por contenidos que son propiedad del supuesto autor o licenciados por este, pero que pues cuando nos dábamos cuenta eran contenidos que realmente no pertenecían a la persona que aparece denunciando y no, eso se dio principalmente con medios de comunicación y las personas que aparecían como dueñas de los contenidos eran, por ejemplo, grandes cadenas de televisión del país que estaban, pues aparecía la petición como que eran dueñas de la transmisión de cosas también que son de dominio público o de uso público, como por ejemplo el himno nacional, ¿sí? Entonces, las grandes cadenas lo que están haciendo es como que, pues,
suben sus transmisiones, fue lo que entendimos con las explicaciones y demás que nos dieron las plataformas. La cadena sube la transmisión completa y la pone a nombre de Caracol Televisión, después de estas herramientas que están tratando de encontrar estos contenidos que están infringiendo la ley. Detectan como, por ejemplo, que si un medio de comunicación pequeño pasó una alocución presidencial, aparece como si fuera de la grande cadena, ¿no?, que lo había titulado inicialmente. Entonces aquí empiezan a aparecer problemas también de esta automatización de las herramientas y tenemos otros casos donde las notificaciones de contenidos protegidos tienen también una protección que es problemática. Aquí hablamos principalmente de algunos casos que deberían estar amparados en excepciones y limitaciones, es un tema pues que ya sabe más Patricia. Temas que deberían estar amparados en excepciones y limitaciones son, pues no tienen la posibilidad de ser reconocidos por las herramientas automatizadas. Entonces tenemos en concreto algunas iniciativas que, por ejemplo, un youtuber que pertenece a la comunidad sordomuda de Colombia hace transmisiones de canciones que él deja la canción de fondo mientras está haciendo su traducción, digamos, en lenguaje de señas colombiano, y la plataforma no identifica que esto es una excepción también para garantizar los derechos de las discapacitadas, sino que una vez se está bloqueando sin tener en cuenta ninguno, pues como de estos conflictos de interés que pueden aparecer. Cuando los creadores de contenido quieren hacer los procesos de apelación, la mayoría encuentran que la información está incompleta, por ejemplo, que no tienen los datos de quién es el reclamante del proceso. Eh, como les decía al inicio, se supone que esta plataforma debe mantenerse neutral, pero por ejemplo estas situaciones dejan en desventaja a quien está recibiendo la notificación, que en lo que nosotros encontramos normalmente es la iniciativa que tiene menos recursos, menos posibilidades de contratar un abogado, menos posibilidades de poder dedicar tiempo para llevar adelante el proceso. Los pocos creadores de video que intentan como responder estas notificaciones encuentran que es bastante difícil, por ejemplo, en YouTube poder realizar el procedimiento, dado que la interfaz está cambiando frecuentemente sin previo aviso y muchas veces los canales donde deberían poder responder estas notificaciones no aparecen activos. Entonces no hay posibilidad de responder la notificación. Encontramos que los pocos casos que han logrado resolverse es porque de alguna forma tienen algún contacto en Facebook o en YouTube o en alguna de las oficinas locales que están relacionadas con las plataformas, y de cierta forma esta comunicación logra tratar como de reversar como la notificación errónea, pero pues esto es un conducto irregular porque la gran mayoría de usuarios no tienen acceso a estas posibilidades para poder apelar la notificación. Ante estas dificultades, lo que vemos que está pasando es que la mayoría de los creadores de contenido deciden no hacer nada, lo cual está también afectando en mucha, digamos como en mucha, en gran medida, los procesos creativos de quienes están difundiendo también sus creaciones por los medios digitales, ya que ellos mismos se están autocensurando previamente antes de estar subiendo los contenidos, porque pues como que es una forma de hacerle juego o lograr hacerle el quite como a estos procesos de notificaciones, que en muchas ocasiones ponen en riesgo la actividad pues de las personas que están utilizando estos canales. En los impactos que encontramos, entonces, en el caso de los contenidos periodísticos, cuando los contenidos regresan a la plataforma, ya no tienen pertinencia periodística. Entonces puede haber sido notificación errónea, pueda que les solucionen el problema, pero una vez el contenido vuelve y es desbloqueado, pues ya no tiene ninguna pertinencia, lo cual pues sin duda afecta como también el proceso de los medios de comunicación, que como les dije en general se da con medios de comunicación pequeños e independientes. En el caso de contenidos que no son periodísticos, varios de los creadores nos dicen que una vez reciben la reclamación, se dieron cuenta que los algoritmos de las plataformas tomaron decisiones que los llevaron a perder audiencia a largo plazo. Esto sigue quedando como un poco en el aire porque no hay forma de comprobarlo,
pero digamos que no hay forma de comprobarlo, de que alguien les explique qué está sucediendo, pero sin duda alguna las estadísticas de visualización de sus contenidos cambian completamente y no reciben ninguna respuesta por parte de la plataforma. En operaciones más grandes, como las de un lugar, pues como un sitio de noticias que es un poco, digamos, más grande, como de talla media entre los medios de noticias en Colombia, este castigo algorítmico para ellos tuvo consecuencias en la viabilidad comercial del medio de comunicación, afectó el tráfico y por ende, pues como el precio de los espacios publicitarios que pueden tener en el mercado. Y en iniciativas de oferta cultural, estas notificaciones erróneas llevan a que las iniciativas tengan que estar cambiando constantemente de plataforma, lo cual les dificulta mucho poder consolidar audiencias, pero también causa una pérdida de credibilidad en la plataforma, pues, en la iniciativa cultural. Eh, Como les decía, estas afectaciones están teniendo cambios en el proceso y en la sostenibilidad de las personas que están pues como dedicadas a la creación, ya que pues muchas están intentando, digamos, que pueda ser sostenible el ejercicio en lo virtual, pero consideran que la moderación de estos contenidos es incluso más fuerte que lo que se hacía previamente, no sé, cuando se quería mostrar en un museo, en una galería, en una casa de la cultura, como que no había una moderación a la expresión artística tan fuerte como se está encontrando esa moderación ahorita en los medios digitales. Eh, el Content ID está dominando la experiencia creativa, igual que pues también un poco la creencia de que estas plataformas son las únicas opciones que tienen los artistas para estar mostrando sus contenidos. Siguen siendo las plataformas más fuertes, no hay plataformas todavía como con las que puedan competir y monetizar de la misma forma. Sin embargo, estas notificaciones erróneas también tienen como, pues como un juego absurdo, porque la monetización que tienen muchos de estos creadores de contenidos se las está llevando una cadena más grande que, como les dije en el caso de los medios de comunicación en Colombia, termina monetizando los contenidos de los pequeños creadores. Entonces, acá esto es algo que sabemos que tenemos que analizar realmente con herramientas desde la economía. Esto es como una investigación que nos dio un abrebocas para empezar a entender cuál era el problema. Estas herramientas de detección automática están desincentivando el uso de contenidos que pues que los creadores consideran completamente legítimos, que cumplen, digamos, un poco con el papel de para qué existe el arte en la sociedad y demás, pero pues que, como ya les expliqué, son moderados por las posibilidades que tengan o no de moverse en las diferentes plataformas, que son la principal vía de la circulación de contenidos digitales en este momento. Como conclusiones, tenemos que estas herramientas están siendo una carga para los pequeños creadores que están generando notificaciones de forma arbitraria, que son difíciles de responder y que están causando daño al trabajo y a la viabilidad futura de la actividad como creadores. Que estas mismas herramientas de detección automática de derechos de autor están permitiendo que grandes productores se estén quedando con los derechos de muchos de los pequeños productores de contenidos y es algo que no hemos logrado pues como tener una respuesta oficial por parte de los representantes de las plataformas que nos manifiestan que saben que existe el problema, pero no han tomado, digamos, como medidas para intentar controlarlo. Los voceros de Google nos dijeron que los dueños de los derechos quieren este mecanismo cada vez más automático para manejar sus derechos, pero que también lo contemplan como, además de ser una solución antipiratería, también es una herramienta de generación de recursos, donde también nos muestra un poco que, pues, que se sabe y que algo está pasando con el dinero que está entrando, pues, como por las pequeñas contribuciones o las contribuciones que hagan los pequeños creadores de contenidos.
Este abuso de herramientas automatizadas está impactando en todo el ecosistema de la cultura en el entorno digital y hay pues como desde diferentes organizaciones y movimientos, hay académicos y activistas que están solicitando a las plataformas que estos reportes de las notificaciones sean más precisos con el objetivo de poder crear un incentivo para que los proveedores de estos servicios digitales reduzcan como estos falsos positivos que se están pues como creando. Entonces sabemos que esto pues digamos como le corresponde hacer un análisis económico más grande porque por ejemplo en la pandemia las principales corporaciones como a nivel mundial que están en el principal escalafón de dinero son las que mueven temas de tecnología, que comparten y que circulan muchísimos contenidos creativos, pero a la vez la precarización laboral de los trabajadores de la cultura, de las personas que crean contenidos, de las y de los artistas, aumentó, sus ingresos están cada vez más bajos, pero los ingresos por contenidos generados en las plataformas siguen creciendo. Entonces creemos que se está creando acá como una brecha en la economía de la cultura digital que es importante como entrar a analizar. Entonces, esto es pues como a grandes rasgos la presentación de la investigación que realizamos en Carisma. Nosotras la estaremos lanzando en un mes porque queremos como lanzarla realmente por plataformas en donde estén los creadores de contenidos y esto ha requerido como hacer un cambio de estrategia en la forma de presentar un tipo de investigación como esta, pero queríamos compartirlo e iniciar la discusión pues con ustedes también hoy. Entonces, ya por mi lado sería esto, le doy paso a Patricia, que ella pues es parte de Datisoc y es una profesora que ha estudiado muchísimo el tema de excepciones y limitaciones y pues que sé que también ha estado revisando el tema pues como de las excepciones y limitaciones para la creación de contenidos. Entonces, Pato. Muy bien, muchas gracias, Vivi. Bueno, en realidad mi mirada va a ser más bien desde lo legal. O sea, respondiendo a la pregunta, cuando tenemos un bloqueo ilegítimo de un contenido que sabemos que deberíamos poder usarlo, nuestros estados nos están dando las garantías o las herramientas legales para poder hacer algo al respecto. O sea, pensando en esa pregunta y también pensando en cómo nos enteramos, o sea, las personas que están creando, cómo se enteran las personas que están creando contenido, cuándo están haciendo algo legal o cuándo lo que están haciendo es ilegal, pensando en remix, mashups, parodias, memes, documentales que usan fragmentos de otras obras que ya fueron, no sé, radiodifundidas, programas de televisión. O sea, hoy el trabajo más que nada audiovisual, multimedia, o sea, no se limita a hacer creaciones desde cero. Entonces, la propuesta es esta. Les voy a mostrar, por un lado, una herramienta para poder sacarse las dudas a cada persona que esté creando contenido en un país de Latinoamérica, cuando crea que tiene un caso borderline, cuando crea que tiene un caso de, bueno, voy a reutilizar este material de archivo, voy a reutilizar este material con fines de análisis o de crítica, ¿puedo hacerlo? Entonces, ahora les comparto pantalla y les muestro una herramienta que sacamos hace relativamente poco, el año pasado, con Datisoc y Fundación Carisma, que, bueno, además de ser un informe que demuestra en realidad que tenemos un problema de atraso legal, en este caso de excepciones al derecho de autor, con fines, y ahora vamos a ver diferentes fines, pero pueden descargar el informe o ir a este mapa, en el que se analizan las excepciones y limitaciones al derecho de autor de acuerdo al propósito que se vaya, para que se use la obra, ¿no? La primera categoría es específicamente libertad de expresión. Y, por ejemplo, en realidad se los dejo ahora les paso por chat, o le voy a pedir por ahí a Ade que pase por chat la URL. Pero la idea es
que hay diferentes categorías, la cita. No solo estamos hablando de cita de texto, cita audiovisual. ¿Qué países de Latinoamérica tienen, y acá es la diferencia, los que están amarillos no tienen en sus leyes claramente la posibilidad de realizar citas audiovisuales? Si vemos, por ejemplo, no sé, Argentina, están muy mal en el tema cita, dice el sitio web, nos lleva al artículo que habla sobre la posibilidad de citar contenidos, y es más, tan limitante o tan anacrónica la ley argentina, que habla sobre específicamente 8 compases de música o hasta 1000 palabras. No cita, no habla de cita audiovisual, habla de cita de obras musicales, partituras, o de cita de textos. Entonces, ahí tenemos, no es solo Argentina, o sea, los invito a que hagan una revisión de este mapa. Lo bueno es que pueden ir en su país y ver, por ejemplo, si pueden hacer parodias. Hacer una parodia, ¿en qué países es legal o su ley los protege si están haciendo parodias en Internet? Un youtuber que quiere hacer una parodia. Bueno, sabemos que en Brasil es legal, pero ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Bolivia se prevé, por ejemplo, y en la mayoría tampoco de los países de Centroamérica, se prevé la posibilidad de hacer parodias de obras, o sea, resignificar una obra con fines humorísticos, por ejemplo. ¿Ah? Además de las categorías con fines educativos, bibliotecas, archivos, otra categoría que nos puede interesar para la creación de contenidos es cuando se habilitan los usos privados o sociales. Y acá, por ejemplo, tenemos, si se hace una inclusión incidental, soy una persona que está filmando un documental, filmando una publicidad, o filmando para un canal de televisión. Corro riesgo de que filmo una obra plástica, filmo un cuadro, y corro riesgo de recibir una demanda. Bueno, acá tenemos en los países en que no corre riesgo porque está prevista la excepción, como Brasil, o el resto de Latinoamérica estamos en un problema. Y por último, quería mostrarles, los dejo para que luego puedan ver las diferentes categorías. Por último, quería mostrarles las categorías relacionadas con nuevas tecnologías. Por ejemplo, es muy cómico, pero el único país de toda Latinoamérica que plantea la legalidad de los enlaces, frames, hipervínculos, embebidos, llámenlo como quiera, es Ecuador. ¿Puede haber reclamos? La cuestión es que estos reclamos no pasan, no se judicializan. Nosotros en Uruguay hicimos relevamiento y sí, las gestoras colectivas de derechos de autor están reclamando por enlaces embebidos en recursos educativos sin fines de lucro, pero publicados por instituciones educativas. Entonces sí, está pasando que se está persiguiendo el enlace. Otras excepciones que me parece que son importantísimas, estas excepciones son, más que nada, corren en el mundo anglosajón, el concepto de usos transformativos, que ningún país de Latinoamérica prevé una excepción relacionada con cuando una obra se utiliza, pero no como una simple copia y para el mismo fin que fue creada, sino resignificando su contexto y sin competir con el mercado para el que estaba dirigida la obra original. Pensemos, uso transformativo, los memes. Pensemos como uso transformativo toda la serie de las serigrafías de Andy Warhol. O sea, uso transformativo puede ser también la parodia, que estaba incluida dentro de la libertad de expresión, porque muchos países lo tienen como una excepción standalone, o sea, tienen la parodia como excepción, pero en los países anglosajones tienen excepciones específicas relacionadas con usos transformativos, y muchas veces está incluido el concepto de uso transformativo dentro de uso justo. El único país que plantea una excepción parecida al concepto de uso justo, que es lo que tienen los países anglosajones, es Ecuador. Pero bueno, la cuestión es, les dejo esta herramienta porque me parece muy útil para poder ir y analizar y leer la ley de cada país, pero buscando específicamente por categoría. También tiene un glosario que explica de qué vienen estas categorías, o sea, explica
qué excepciones se relevaron y las define. Pero además de eso, yo quería plantearles otra cosa, y ya estoy terminando, es, ¿qué más necesitamos? A ver, necesitamos que nuestros países nos garanticen leyes de derechos de autor adecuadas al siglo XXI, sí, cierto. Pero ¿de qué nos valen en redes sociales si no tenemos otro contexto que evite la censura? Que es lo que les quiero mostrar ahora. Yo armé una checklist pensando en que no basta con excepciones claras al derecho de autor y aplicables al contexto digital garantizada por nuestros países en Latinoamérica. Además, estas leyes, si fueran buenas leyes y garantizaran el equilibrio de derechos entre creadores originales y personas que reutilizan contenidos de forma justa, bueno, además tendría que poder aplicarse la ley. Ustedes van a los términos y condiciones de la plataforma y siempre remiten a que hay veces que son válidas en algunos países estas cláusulas, en otros países no, pero remiten a que la ley aplicable en la plataforma es la de Palo Alto, California, Estados Unidos. Entonces, ¿tenemos la posibilidad de demandar en nuestro país? Esa es una pregunta que tiene que hacerse. Perdón, la posibilidad de demandar y que sea el juez de nuestro país el que decida, no tener que ir a litigar a Estados Unidos. Y otra es que la ley y las excepciones de nuestro país sean las aplicables. Todo esto no está pasando, desde ya les digo, hay países en los que sí pasa. Les voy a traer ahí dos ejemplos de Brasil que sí está pasando, que sí tienen una ley posibilidad de aplicar su ley con los jueces de su país y demandar a Google, a Facebook, a Telegram, a que sea. Y además, por último, también tenemos que tener un régimen expreso de responsabilidad de intermediarios que brinde garantías. Mi país, por ejemplo, no tiene a texto expreso un régimen de responsabilidad de intermediarios de Internet. Meternos en esa discusión también es problemático, es un arma de doble filo. Meternos en esa discusión, si no hay suficiente fuerza dentro de la sociedad civil que trabaja en derechos digitales, es un arma de doble filo porque puede terminar siendo una muy mala ley de responsabilidad de los intermediarios. Terminamos en un notice and take down como tiene Estados Unidos, de pronto, pero no es la idea. Y yo les traigo aquí un caso, el Marco Civil de Internet. Esta norma ha dado grandes logros a los creadores de contenido en Brasil. ¿Por qué? Porque en el artículo 19 asegura la libertad de expresión y impide la censura, haciendo que, dándole al proveedor de aplicaciones de Internet la responsabilidad solo en el caso de que incumpla una orden judicial. Y queda claro quién tiene que evaluar en Brasil los problemas de derechos de autor en las plataformas digitales. Un juez. Y la dada de baja se hace luego de una orden judicial. Y si esto no sucede, se considera censura previa. ¿Y qué pasa con los términos de las grandes plataformas? Y bueno, se consideran nulas para ese caso. Y acá les traigo dos, y voy cerrando. Uno es, creo que este fue en 2018, un youtuber brasilero subió una parodia, se la dieron de baja por un reclamo, creo que fue Content ID, la que fue automatizado en este caso, no fue un reclamo específico, sino que fue una detección automatizada y un bloqueo. Y bueno, inició un juicio y lo ganó. Y se le restituyó su video. ¿Por qué? Porque ¿qué tienen? Tiene excepción de parodia en la ley de derechos de autor, tiene la ley de Marco Civil de Internet, que les permite priorizar la libertad de expresión y además cumplir con el debido proceso, que es que un juez, no una plataforma, un privado, sea el que aplique la ley. Y además, algo que no sucede en Uruguay, por ejemplo, el foro, como Google tiene representación en Brasil, porque hay que decir algo claro, no todos los países obligan a las grandes plataformas a tener representación en su país.
En Uruguay sucede, por ejemplo, únicamente para temas fiscales, para tributar, pero no está claro si para otros temas esa representación es válida. Entonces hay que obligar, las leyes tienen que obligar a que estas grandes plataformas, si llegan a usuarios de países de Latinoamérica, tengan obligación de nombrar representante legal. ¿Para qué? Para recibir a nivel local estas reclamaciones. Y otro ejemplo que también, David contra Goliat, Intervoces, una pequeña organización de derechos digitales y libertad de expresión en Brasil, inició un juicio a YouTube por la dada de baja de sus materiales que eran análisis relacionados con, eran documentales que hacían análisis de cómo la prensa, y ahí tomaban, levantaban fragmentos de prensa, estigmatiza a determinadas poblaciones, a personas adultas mayores, estigmatiza a la población LGBTQ, o sea, eran muy críticos. Eso, y bueno, la Red O Globo reivindicó, o sea, encontró fragmentos de sus transmisiones y solicitó a YouTube la dada de baja, y resulta que los jueces entendieron que en Brasil, aunque no dice que existe la cita audiovisual, consideraron que en este caso eran citas y era con fines de crítica, y la libertad de expresión fue priorizada y se consideró esa dada de baja como censura previa. Entonces, termino, dejo de compartir, vuelvo a repasar la checklist que es muy importante para nosotros. Es entender que tu ley de derechos de autor tiene que ser balanceada. Además de tener la ley balanceada, poder demandar en tu país y que aplique la ley de tu país, juez y ley de tu país. Y por último, que el régimen de responsabilidad de intermediarios no ponga en manos de las grandes plataformas las decisiones que deben tener los jueces. Para mí dije todo lo obvio. Todo esto es obvio. Pero nada, lo dije rapidito, así que parece que fueran grandes ideas. Gracias, Adelante, Fabio. creo que... Sí, estamos ahí como corriendo con el tiempo. Hay varias preguntas, pero ya miramos si más adelante alcanzamos. Entonces le doy la palabra a Franco, que nos va a presentar una herramienta que viene trabajando en Argentina para poder responder como a estos retos. Gracias, Vivi, y gracias a Raíz una vez más por darnos lugar para presentar nuestras investigaciones, nuestras perspectivas, etc. Yo voy a presentar una herramienta que hemos construido en Argentina con la Fundación Vía Libre, pero quiero hacerlo comenzando por resaltar uno de los resultados del informe que presentó Vivi al comienzo de esta sesión, y que me parece que hay que darle más énfasis, que es esto de que menos del 1% de las moderaciones de contenidos que reciben usuarios y usuarias en nuestra región son apelados, ¿no? Eso me parece un dato sumamente importante, porque claramente este desafío, este fenómeno al cual nos enfrentamos tiene dos dimensiones, ¿no? Una primera dimensión donde hay una censura, y quedará por ver si es una censura legítima o ilegítima, pero queda de manifiesto claro que hay muchos casos de moderación abusiva, es decir, de una censura ilegítima. Y por otro lado, otra dimensión que tiene que ver con el desafío o la dificultad que tienen los usuarios y usuarias de plataformas en nuestra región para apelar frente a esas notificaciones, ¿no? Una dificultad que comienza o tiene su origen quizás en la falta de conocimiento previo en materia legal, que por supuesto no se espera que todos los usuarios o usuarias le tengan justamente ese desafío. Me parece que es una configuración o una ingeniería que deberíamos analizar quizás con mayor detenimiento. Y nada, comienzo mi presentación de esta manera porque nuestra herramienta tiene mucho que ver con esto, ¿no? Justamente voy a compartir pantalla para poder mostrarle las herramientas. No sé por qué ahora no me lo está mostrando. Bueno, un segundo.
Se me fue. Un segundo, por favor. Dejo de compartir un segundo y lo busco porque lo tenía abierto, pero no sé qué pasó. Ahí está. Ahora sí. Compartir pantalla. Pido disculpas por la confusión. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Me lo pueden confirmar? Fantástico. Bueno, la herramienta que construimos la pueden encontrar en derechodeautor.org.ar. Es una plataforma que básicamente tiene dos tipos de herramientas. En primer lugar, les voy a hablar brevemente de los recursos o guías que hemos construido sobre derecho de autor y en particular sobre derecho de autor y sectores específicos de la cultura y de la educación que se ven afectados por la regulación en materia de derechos de autor. Como verán, hay un recurso específico sobre creación de contenidos en donde ustedes podrán encontrar una descripción sobre los términos y condiciones en materia de derecho de autor de las principales plataformas y también algunas herramientas para facilitar la creación de contenido que supere muchas veces la moderación automatizada que realizan las plataformas, ¿no? Que claramente Vivi mostró cuáles habían avanzado en ese sentido y cuáles todavía estaban en construcción o no las tenían. También hay obviamente un recurso que se llama ABC Derecho de Autor, en donde pueden encontrar un abordaje, si quieren un manual básico en materia de derecho de autor, utilizando un lenguaje sencillo para que cualquiera, a pesar de no tener un conocimiento previo en materia legal, pueda comprender de qué consiste el derecho de autor en este entorno digital en el que tanto habitamos. Tiene algunos ejercicios prácticos, la idea es que pueda también ser utilizado en espacios de capacitación o en grupos que deseen discutir la temática y que puedan encontrar en este recurso también facilidades o algunas ideas que nosotros proponemos para poder hacerlo. En segundo lugar, quiero mostrarle nuestro formulario para reportar baja de contenido. Esta es la segunda gran herramienta que tenemos en la plataforma. Este formulario básicamente guía al usuario o usuaria afectada por una moderación de contenido, es decir, por un contenido que se le ha sido dado de baja en su cuenta o por una cuenta que ha sido directamente suspendida, independientemente de la plataforma que sea. A nosotros nos interesa conocer muchísimos casos de contenidos que han sido notificados o de cuentas que han sido suspendidas, con diferentes objetivos, ¿no? En primer lugar, conocer cómo las plataformas aplican los términos de servicio, entender cómo afectan estas prácticas de retiro a movimientos sociales, culturales, activistas, periodistas, etcétera, para desarrollar recomendaciones que eventualmente podamos acercar a las corporaciones responsables de las plataformas y también para informar al público sobre cuánto afecta, ya Vivi estuvo comentando, los distintos impactos que tiene esta moderación de contenidos, sobre todo hablamos de la moderación de contenidos ilegítima o abusiva, en términos económicos, por ejemplo, ella lo abordó muy bien, en su informe parece que queda bien presentado, pero yo agregaría también otro impacto que es el impacto en la diversidad de voces, ¿no? Que podemos encontrar para informarnos, para conocer la opinión de diferentes sectores y en definitiva para una construcción democrática más enriquecida por la multiplicidad de posibles perspectivas que hay frente a un mismo fenómeno, ¿no? Entonces, en ese sentido ponemos a disposición este formulario, es muy intuitivo, el formulario los irá guiando para que puedan completar todos los campos y luego simplemente nos envían el formulario con los campos ya completos y nosotros lo recibimos y llevamos adelante nuestra investigación. Yo no quiero tomar mucho tiempo porque todavía falta para hablar
Diana, sí quería comentarles brevemente algunos de los casos que hemos recibido y que me parece que dan, o que grafican, mejor dicho, la gravedad del asunto, ¿no? Por economía de tiempo les voy a comentar simplemente uno. Es un caso que afectó a una usuaria de Twitter. La usuaria tenía una gran cantidad de seguidores, aproximadamente 30.000, al momento de que su cuenta fuese afectada. La cuenta fue suspendida directamente por presunta infracción al copyright, aunque también queda claro que había elementos de abuso de las normas de convivencia o infracción a las normas de convivencia, y o el contenido que rebalsó la gota, por así decirlo, fue básicamente una expresión que esta usuaria realizó en un hilo en donde se estaba discutiendo la coyuntura política económica de nuestro país, de la Argentina, y donde ella utilizó una expresión que es una expresión popular en nuestro país, que de ninguna manera afecta a una persona en particular, ni persigue, la intención de dañar el honor o la reputación de una persona en particular, sino que es una expresión que nosotros en Argentina utilizamos a menudo para manifestar desinterés o desacuerdo con alguna expresión que hemos escuchado o a una situación que se nos presenta, ¿no? No lo voy a repetir por este medio porque quizás no sea lo mejor o lo más oportuno, pero no se preocupen, no se trataba de ninguna expresión que incitase al odio ni que pudiese incitar a la violencia, ni mucho menos, sino que es simplemente una expresión popular que utilizamos a menudo acá en Argentina. Y la realidad es que también, me voy un poco del tema de la moderación por copyright, para hablar un poco de la moderación quizá en términos generales, lo que notamos nosotros desde la Fundación Vida Libre a partir de este formulario, de estos reportes que nos realizan, es que hay cierto puritanismo que se persigue como objetivo o cierto correccionismo político que en cierta forma está imperando en cuanto a la decisión de qué contenidos afectar por parte de las plataformas, ¿no? Y para cerrar, quiero simplemente dejar como nota al pie de que un insulto no es un discurso prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos, sino que está incluso permitido o se considera que es una expresión permitida dentro de lo que es el debate político, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que retomar, como bien mencionó Patricia, un análisis que sea legal, un análisis jurídico sobre este fenómeno y poder determinar cuáles son los estándares de libertad de expresión que tenemos en vigencia y cuáles son los desafíos para que realmente puedan ser ejercitados en nuestra región sin que las políticas corporativas apoyadas en legislaciones extrañas para nuestros países y para nuestros usuarios y usuarias terminen afectando en definitiva no solamente el bolsillo de muchos que realizan un esfuerzo real y concreto para compartir sus contenidos, sino también en la construcción de una democracia diversa y con multiplicidad de voces. Cierro con esto para darle lugar a la compañera y quedo en todo caso al pendiente de preguntas o comentarios. Gracias. Muchas gracias, Franco. Bueno, para cerrar, le damos paso a Diana. Ella pues ha trabajado mucho tiempo el tema de políticas culturales y sobre todo este enfoque de la libertad de expresión artística, encontrar casos de censura y poder trabajar con estas comunidades pues como de creadores y artistas que están viéndose vulneradas. Entonces, Diana, te doy paso. Perfecto, bueno, muchas gracias Vivi por la invitación y gracias a RightsCon también por el espacio. Bueno, como bien decía Vivi, yo trabajé durante un tiempo con Free News, que es una organización danesa que se encarga de monitorear y defender la libertad de expresión artística en el mundo, y puntualmente desde el 2019 empezamos un monitoreo de la mano de Fundación CADAL, pues de todo lo que era América Latina, ese monitoreo regional del cual les voy a presentar algunas cifras que están muy relacionadas con la censura y lo que sucede también a nivel online con los artistas.
Entonces, bueno, para empezar, también voy rápido porque sé que estamos cortos de tiempo. Cuando hablamos de libertad de expresión artística, puntualmente hacemos referencia al derecho que tienen los artistas a expresarse y del público pues, a escuchar, ver y circular su obra por los medios que sea. Free News, como les decía, es una organización que se dedica a defender la libertad de expresión artística y a partir del monitoreo global que realizó desde el 2018 al 2021, se identificó que la censura es el principal acto mediante el cual se vulnera la libertad de expresión artística en el mundo. Sin embargo, en el marco de este monitoreo, también identificamos que la censura en América Latina, por ahora, es un fenómeno restringido y la censura en el ámbito digital lo es aún más. Y lo digo esto porque en el mayor porcentaje de actos represivos que nosotros registramos durante nuestro monitoreo estaban distribuidos entre acosos, amenazas y detenciones arbitrarias de artistas en la región. También pensando un poco en lo que exponía Vivi y lo que decían al comienzo, en este ámbito digital es probable que durante este año nos encontremos cada vez más con casos que estén relacionados con la autocensura, por ejemplo, ¿no? Que hasta el momento no hemos recibido muchos casos de artistas que hayan reportado esta autocensura, entonces creo que quizás si se habilitan más espacios de denuncia, pues obviamente el contexto va a cambiar. Entonces, puntualmente en América Latina, enfocándonos en el periodo 2019-2021, cuando Free News pone en marcha este programa de monitoreo regional que les comenté, de los 598 casos que registramos de violaciones a la libertad de expresión artística, 85 respondieron a actos de censura que involucraron a 143 obras de arte y artistas. De esos 85 casos de censura, el monitoreo arrojó que 25 casos están relacionados con la censura en el espacio digital y 29 obras o artistas fueron censurados también en este espacio digital. Entonces, cuando hablamos desde Free News y desde CADAL y desde el ámbito de la libertad de expresión artística, cuando hablamos de censura online, ¿a qué nos referimos puntualmente? Ya como muchos de ustedes lo conocen, pues lo habían mencionado, hablamos de legislaciones que criminalizan las redes de forma directa o indirecta. Tenemos un caso muy puntual, que es el caso de Cuba, con los decretos 349 y 370. Hablamos de cortes de acceso a Internet, suspensión de cuentas, remoción de contenidos, hackeos, hostigamientos online. Y cuando entramos a ver quiénes son los principales responsables de esta censura, entonces nos encontramos pues primero con las plataformas de redes sociales, puntualmente Instagram, YouTube y TikTok, cuya censura responde a dos mecanismos: los algoritmos de las plataformas, por las cuestiones que ya sabemos, que muchas veces utilizan criterios arbitrarios para moderar los contenidos, y también encontramos que esta censura responde a la presión de los usuarios, ¿no? Hay muchas denuncias por parte de los usuarios para que se remuevan y se quiten contenidos, ¿no?, de las redes. También durante el último año, en países como Colombia, donde pues, se presentó este estallido social y todas las manifestaciones, identificamos que que plataformas como por ejemplo Facebook, en algunos casos bloquearon o decidieron restringir ciertos hashtags, como el de All Cops Are Bastards, que creo que fue uno, no sé si fue en septiembre o en octubre, que salió esta polémica que Facebook empezó a bloquear este hashtag. Entonces, bueno, esto también lo identificamos dentro del monitoreo que se realizó el año pasado. Por otro lado, también como responsables de esta censura online tenemos a la sociedad civil, y aquí hemos registrado casos donde la iglesia, grupos políticos e individuos también pues tienen responsabilidad. Hay un país puntual, como es el caso de Brasil, donde hemos recibido muchos casos de artistas, como es el caso de J.P. Cuenca, que es un escritor brasileño argentino, que justamente enfrentó un proceso legal por un escrito que había subido en línea, y bueno, y que la iglesia había entrado ahí también a querer censurar lo que él decía allí. Y bueno, y finalmente también hemos identificado al Estado como responsable de actos de censura. De los 25 casos que les nombré anteriormente que habíamos registrado en el ámbito digital, 8 fueron responsabilidad de distintos gobiernos en la región. Bueno, puntualmente contra quienes ocurre esta censura, bueno, pues contra artistas y obras de arte, y aquí estamos hablando que no existe una tendencia clara o un grupo específico o práctica artística particular que esté atacada online. Nosotros hemos registrado casos de artistas visuales, plásticos, músicos, así como también de artistas reconocidos, emergentes, y en diferentes países, o sea, en diferentes lugares de la región.
¿Por qué ocurre esta censura puntualmente? Hemos identificado dos factores principales. Primero, la indecencia, y aquí pues nos preguntamos a qué apela esa indecencia en las redes, y puntualmente lo que hemos visto es que hace referencia a la desnudez y especialmente a la desnudez de los cuerpos femeninos, ¿no? Y aquí pues yo creo que todos somos conscientes de la obsesión de Instagram por censurar pezones todo el tiempo. Hay varios artistas, hay un artista que se llama Emma Shapiro que tiene una campaña muy interesante que se llama Free the Nipple, donde justamente ella habla de esto, de toda la censura que ella ha sufrido a partir de sus obras y de sus desnudos. Y otro factor también que hemos identificado, el disenso político. Países puntualmente como Cuba y Colombia, digamos en Cuba, en el caso de Cuba, la criminalización de las redes sociales y los cortes de acceso a Internet, y en Colombia la censura de las redes durante las protestas del 2021, pues fueron factores importantes. Entonces, ya para ir cerrando, como nos damos cuenta, documentar estas violaciones a la libertad de expresión artística en la región y puntualmente enfocándose en el ámbito digital, nos ha permitido identificar patrones de censura responsables y artistas y obras censuradas, ¿no? Y de igual manera este trabajo riguroso también llevó a la creación de campañas como Don't Delete the Art, que ahora les paso el link por aquí, que es una campaña que fue creada por una coalición de organizaciones internacionales y de artistas que defienden la libertad de expresión artística y que básicamente luchan contra la censura del arte en las redes sociales, ¿no? Esta campaña se compone de una galería virtual y de una serie de recursos con información pues, de gran utilidad para todos los artistas que han sido censurados y que en este momento enfrentan procesos de apelación. Sin embargo, a pesar de todo esto que les comenté y que era algo que hablábamos con Vivi antes del inicio de esta charla, es que en el campo de la libertad de expresión artística puntualmente, esa relación y observancia del derecho de la propiedad intelectual en el entorno digital y la moderación de contenidos todavía no ha sido muy explorada a nivel de documentación y a nivel de análisis, por lo que me parece que esta discusión, este panel y también las herramientas que presentaron los otros dos colegas y el informe de Carisma, creo que sienta un precedente muy importante pues para que también otras organizaciones que estamos en el campo de la libertad de expresión artística puntualmente, comencemos a enfocar nuestro análisis y nuestro monitoreo también en este aspecto. Gracias. Bueno, muchas gracias Diana, gracias Franco, Patricia. Tenemos 2 minutos, tenemos varias preguntas. Yo lo que hice fue copiarlas porque creo que RightsCon habilitó un formulario para intentar responder las preguntas que habían. Pues muchas gracias por la participación. Este fue como un abrebocas, un intento de empezar a hablar de temas como economía digital, cultura digital, derechos de autor. Es para enfatizar en que los derechos culturales también se ejercen en los entornos digitales y que la censura también se da por motivos de derechos de autor, que es un tema que normalmente como que tal vez no hacía match, que no se estaba identificando, pero que creemos que está llevando a un nivel bastante alto de autocensura en la publicación de contenidos en plataformas. Entonces, pues próximamente nosotros publicaremos estos estudios, igual vienen como nuevas acciones y pues pueden seguir las redes de Carisma, las redes de Datisoc, las redes de Vía Libre, pueden estar pendientes como de la información que esté saliendo respecto de este tema, porque sé que tuvimos harta audiencia que estaba bastante interesada en esta exploración en la que nosotras estábamos. Entonces, muchísimas gracias a las panelistas, Franco, y a todas las personas que se conectaron.